el enemigo no gane ventaja alguna, no ignore sus maquinaciones. Es imposible que tú decidas amar y como tu prójimo si tú no conoces a Dios. La intención de Dios es que a través del proceso que tú estás viviendo te hagas fuerte. Una máxima para morir por ti. Cristo. Dios te debía derramar su sangre. Al verso 8. Y es necesario que toda la congregación estemos ahí. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos todos en la Escritura. Y decir la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos saben eso? Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos errores, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad realmente no está en nosotros. ¿Cuántos saben eso? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted me deja repetir esto? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe? Hay que estar dispuesto a servir a Dios a cualquier dimensión, sin importar las limitantes, sin importar los obstáculos. Hay que bendecir a Dios en todo tiempo, que su alabanza esté conmigo en nuestra boca. ¿Sabes? Hoy quiero acercarme a un tema. Por el resto de la semana Dios me habló de esto. Y yo quiero serle fiel, leal y sincero a este mensaje. Traigo una palabra hoy que quizás muchos ya la hayan escuchado, pero qué bueno que Dios viene a recordarnos muchas veces lo que en un momento olvidamos. Y yo me llevaba ya primera de Juan, especialmente en el capítulo 8. Y cuando voy a la palabra y me doy cuenta que la palabra me insta y me dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros. Porque de una u otra forma el hombre atenta contra Dios, de una u otra forma nuestra visión, nuestra palabra. Hermano, desobedecen a Dios en algo. ¿Saben que nosotros los hombres pecamos de dos maneras? Pecamos conscientemente, muchas veces sabemos lo que hacemos y aún así decidimos hacerlo. Y está nuestra naturaleza pecaminosa que lamentablemente inconsciente herimos a personas sin saber que lo hacemos. A veces decimos palabras con el fin de edificar y sin darnos cuenta destruimos a alguien. ¿A cuánto le ha sucedido eso? Por eso yo quiero en esta mañana estar predicando bajo el tema llamados al arrepentimiento. Gloria a Dios. Mira que tengo que decir, somos llamados al arrepentimiento. ¿Saben? Nosotros los hombres, y cuando hablo de hombre, estoy hablando de ambos géneros, somos criaturas inteligentes, con razonamiento, pero llenos de errores e imperfecciones. Somos seres inteligentes, con razonamiento, tenemos emociones, pero estamos llenos de errores. Cada uno de nosotros guarda consigo mismo escenas donde fuimos protagonistas quizás de muchos errores, de muchas cosas que dijimos que no tuvimos que haber dicho, de algunas cosas que hicimos que no debimos haber hecho. ¿Cuántos dicen amén? Hicimos algo que en la actualidad aún pesa en nuestra conciencia. La humanidad está llena de errores, hermano. Y qué triste es levantarte cada mañana y darte cuenta que estás lleno de errores. Darte cuenta que muchas veces has sido protagonista de muchas de tus imperfecciones. Que hay cosas que hemos dicho que en el momento no hemos tenido que decir. Todas estas cosas en un momento determinado afectan nuestra conciencia. Porque a veces nuestro pasado es tan complicado, es tan polémico. Fue tan grande nuestro pasado, fue tan pecaminoso que aún en el presente nos afecta. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios y me encuentro, a partir de Génesis capítulo 13 el pecado se incrementó en los hombres. Allá nos alcanzó la consecuencia de los errores. Y aquel ser perfecto que Dios había
creado con la intención de que nos lavara y sirviera. Desobedió a Dios en el huerto del Edén y desde ese día el pecado nos alcanzó. Desde ese día llegaron nuestros errores. Desde ese día llegaron tus penas. Los momentos difíciles, aquellas cosas que a veces tú dices, ni yo mismo me soporto. ¿Me ha sucedido eso solamente a mí? Cuando voy a Génesis capítulo 3 veo una generación, una creación perfecta. Todo lo que Dios hizo, dice la palabra, fue bueno y en gran manera. Solamente había una limitante y era el pecado. En el huerto del Edén había un árbol el cual Dios le había dicho al hombre: no comas de él, porque el día que le comas ciertamente morirás. Dios había puesto limitante porque Dios sabe que la única limitante a que Él tenga un encuentro contigo es el pecado. Por eso que realmente siempre nosotros debe haber un consejo de abogar por ir en busca del arrepentimiento, porque es lo único que nos acerca a Dios. El pecado nos separa de Dios, pero el arrepentimiento nos acerca. Entonces en un momento sabemos a qué magnitud el pecado puede afectar nuestra relación con Dios. Y cuando hablo de pecado no solamente hablo de aquellas cosas que están tangibles en lo físico, sino que me catapulto un poco más allá y voy allá a esos pensamientos que nadie sabe que tú tienes, pero que los tienes. No solamente voy a lo que se puede percibir, a lo que realmente se puede visualizar en tu vida, sino que me voy un poco más allá y veo lo que muchas veces sentimos en nuestros corazones que no le agrada a Dios. Alguien en un momento de jocosidad decía: si las miradas mataran, ¿sabes cuántas personas hubieran fallecido? Si tuviéramos la oportunidad de visualizar lo que hay escondido en el corazón de muchos de nosotros, ¿verdad que hay cosas de que arrepentirse? Nosotros estamos llenos de errores, hermano, llenos de tantas imperfecciones. Hay un momento en que uno se siente agobiado, angustiado de tantas cosas que suceden. Y hay un momento que uno se para y frente al espejo y dice: ¿realmente habrá un cambio en tu vida? A veces intentamos y tenemos una guerra no contra el diablo, sino contra nosotros mismos. Buscamos la manera de ser diferentes, pero no sé cuál es el problema, que siempre buscamos la manera de ser semejantes. Son aquellas personas que muchas veces dicen: yo no voy a decir nada porque si cada vez que digo algo llevo a alguien, no voy a dar ningún consejo porque lamentablemente yo no soy la persona correcta, no tengo palabras para hablar. Todas esas cosas ocurren. Y hay una generación acá que está lastimada. Hay una generación en estos siglos que se siente culpable de tantas cosas. Hay un acusador, hay un acusador todo el tiempo que te acusa por tu pasado. Y ese es el enemigo. Y es la intención con la que el mismo Dios tuvo que hacerse hombre a través de la persona de Cristo Jesús. Aleluya. A darnos la oportunidad de que nos demos cuenta que a pesar de esos muchos errores, todavía hay un mañana que puede ser diferente. Que a pesar de esos momentos de imperfecciones, hay un mañana en nuestra vida que puede ser diferente. ¿Cuántos saben eso? Génesis es el museo que nos habla realmente de las intenciones de Dios. Hay una generación que insta a Dios que sea culpable de todas las cosas. Qué fácil es al hombre echarle la culpa a alguien. Qué fácil es el hombre nunca reconocer cuáles son sus errores. Siempre culpando a Dios. Siempre culpando a la esposa. Siempre culpando al cónyuge. Siempre culpando a los hijos. Siempre culpando al sistema. Pero creo que más que eso tenemos que darnos un llamado al arrepentimiento y pararnos justamente donde sabemos que están nuestras áreas viles y decir: Dios mío, yo necesito que como tú trabajaste en la vida de Jeremías, en el capítulo 18, yo quiero que tú con mano de alfarero empieces a romper alguna cosa que tanto va a ser mi vida. ¿Cuántos acá quieren ser diferentes? ¿Cuántos acá quieren marcar su generación? Yo quiero creer en el nombre de Jesús que acá está la gente que quiere ser diferente. Acá está la gente que quiere, en el poco tiempo que tiene de vida, quizás en el largo tiempo que tiene, poder remendar muchos de aquellos errores que en un pasado quizás cometí. Aquellas cosas que se dijeron que todavía están pesando. Porque lamentablemente Dios perdona muchos de nuestros errores, pero las consecuencias están ahí. Somos vulnerables, hermano. Todos de una u otra forma, todos tenemos mucho de que arrepentir. El pecado nos separa de Dios, pero Dios nos insta en esta mañana a que damos un llamado al arrepentimiento. ¿Quieres que te diga algo? Siempre Dios va a marcar una limitante. Es que el Señor nos ama tanto que espera que estemos siempre cerca de Él. Pero qué difícil eso nos hace agradar a Dios. Qué difícil muchas veces nos hace encaminarnos en lo que Dios quiere hacer, ¿no? Qué difícil se nos hace muchas veces entender qué es lo que quiere
a veces sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, pero nos cuesta tanto trabajo acercarnos a Él. Yo no lo estoy predicando en esta mañana personas perfectas. Porque si habláramos de perfección, lamentablemente no estuviéramos aquí, porque todos tenemos que repetirnos de una u otra forma. Todos hemos dicho palabras, todos hemos visto algunas cosas. Y siempre el consejo de Dios a través de la vida de Pablo en Colosenses capítulo 3, en el verso 5 siempre viene Dios y dice que hacer morir lo terrenal. Y empieza a citar un sinnúmero de cosas que pueden ser las que estén limitando muchas de las cosas en nuestra vida. Yo no vengo en esta mañana, hermano, a condenar por tus errores, porque yo también tengo los míos. Lo disfrazo detrás de una camisa bonita y detrás de una corbata, pero tengo mis errores. Tengo mis cosas. Tengo mis gaveticas que le digo a la gente, no te dejes. ¿Sí o no? Sí, porque Dios te conoce, pero usted también sabe cuáles son sus limitantes. Ahora, por espacio de una semana, Dios me estuvo hablando un poco de esto. Yo estaba ahí un tiempo solo con Dios y Dios me hablaba de arrepentimiento. Porque cuando Dios habla de arrepentimiento, Dios no está hablando de juicio, sino que Dios está hablando de amor. Si Dios quisiera condenarte, te hablara de pecado, te hablara de tus errores. Pero como el infinito amor de Dios enseña todo conocimiento, Dios habla de arrepentimiento, porque es lo único que nos acerca a Él. Todos somos pecadores, de una u otra forma todos somos pecadores. Ahora, ¿cuál es nuestra diferencia? ¿Qué es lo que nos hace ser diferente? Que en la cruz del Calvario hubo un santo, hubo uno que sí no cometió errores. Hubo uno que no cometió imperfecciones. Hubo uno que dijo, yo voy a pagar lo que nos tocaba a nosotros, y desde ese día nuestra vida cobró sentido. Desde ese día me di cuenta que después de mi caída hay un mañana diferente, que a pesar de mis errores, hermano, yo puedo ser diferente. ¿Sabes qué percibo cuando veo la cruz y veo el sacrificio de Cristo? Me doy cuenta que ahí encuentro la vida, encuentro la solución. Me doy cuenta que ahí encuentro a la persona que muchas veces yo quiero ser, pero que lamentablemente me cuesta mucho trabajo. Y esta mañana yo quiero hablarte un poco de eso. Llamados al arrepentimiento. Llamados a acercarnos más a Dios. Yo voy a Primera de Juan en el capítulo 1 y voy al verso 8. Y la palabra de Dios nos dice, si decimos que no tenemos pecado, si alguien en esta mañana cree que no tiene pecado, dice la palabra que a sí mismo se engaña. Y lamentablemente la verdad no está en nosotros. La verdad es Cristo. Amén. Si nosotros decimos que realmente no tenemos pecado, si no cometemos errores, entonces Cristo no está en nosotros. Porque por la razón de nuestros errores y nuestras imperfecciones es que todavía el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario todavía continúa vigente en este tiempo. Ya Cristo no se encuentra en la cruz porque Él murió una sola vez. Una sola vez fue suficiente para enmendar nuestros errores. Una sola vez fue diferente para brindarnos un principio mejor. Morir una sola vez en Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente, hermano, para que después de todos nuestros errores nosotros sepamos que a través del arrepentimiento podemos acercarnos a Dios. Que a pesar de cualquier circunstancia Dios pueda brindarnos un principio mejor. Y que aunque hayan cosas en nuestra vida que ni aún nosotros mismos nos perdonemos, allá en el cielo hay un libro, según Apocalipsis, donde están las lágrimas de todos aquellos que claman, de todos aquellos que lloran, no solamente porque han peleado la batalla en el sentido que han destruido, sino que han peleado la batalla consigo mismo y siguen siendo los mismos. Aquellos que lamentablemente dicen, Señor, en este entonces yo podía ser diferente, pero por el camino perdí el norte y desde ese entonces mi vida cambió. ¿Cuántas cosas me he arrepentido? ¿Cuántos errores, hermano? He practicado tanto en la calle, he tenido la oportunidad de transmitir este mensaje. Porque si la gente supiera que por muy grandes que sean los errores, hay un Dios que perdona. ¡Aleluya! Si la gente supiera que hay cosas que tus padres no te perdonan, hay cosas que tus hijos no te perdonan, hay cosas que tus cónyuges no te perdonan, pero en el cielo para tu pecado no hay limitante. Dios conoce nuestra naturaleza. Y Él espera celosamente que antes de permitir al enemigo
enemigo que nos condene por nuestros errores y nos señale con el dedo acusador. Aboguemos por el arrepentimiento. Y vamos a estar hablando un poco sobre eso. Donde sobreabundó el pecado, allí sobreabundará también la gracia y el favor de parte de Dios para con nosotros. Yo quiero poder transmitirte esta palabra porque Dios me ministró esto. Y sé que si Dios me ministró esto y me habló, Él te va a hablar en esta mañana. Amén. Porque basta solamente una palabra de Dios, hermano, para que usted cobre vida nuevamente. Basta solamente escuchar en los cielos que hay un Dios que dice: muchos pecados cometiste, pero a pesar de eso, en la cruz del Calvario derramé mi gracia. Basta solamente que hay una palabra de Dios que diga en el principio, quizás por cuanto el hombre pecó, fue destituido de mi gloria. Y luego Padre dice: yo veo a Cristo Jesús diciendo: he aquí, Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que mantenga vida y vida en abundancia. Le van a tomar el cielo y digo: yo tengo mis errores, pero sigo creyendo en Él. Yo tengo mis imperfecciones, pero sigo creyendo en Él. Yo quizás no he alcanzado todo lo que Dios tiene conmigo, pero yo sigo creyendo en Él. Todavía seguimos en el taller del Maestro, llamados al arrepentimiento. Siempre me ha marcado la historia. ¿Te diste cuenta que todo el que Jesús tuvo un encuentro con Él, Jesús, en vez de decirle: te he sanado, eso hablaba de salvación? Y los pecadores más grandes que hablan la palabra, muchas veces Jesús les dijo: vete y busca la manera de no pecar más. Una cosa es sentir que le fallamos a Dios, y otra cosa es querer fallarle a Dios. Una cosa es reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, y otra cosa es sumergirnos en el pecado. Inconscientemente todos fallamos, pero ten cuidado cuando sabes que lo que vas a hacer tiene un principio malo y aún así lo haces. Ten cuidado cuando sabes que la palabra que vas a decir va a herir y aún así quieres decirla. Ten cuidado cuando siempre en tu espíritu hay algo que te dice: no lo digas, o no lo hagas, o no te acerques, pero a pesar de eso lo hacemos. Hay que ser sinceros con Dios. En Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda, 38 años. 38 años. Con una parálisis en sus pies. Viendo la bendición de muchos. Viendo el milagro de muchos. Y él esperando el suyo. Pero a mí lo que me llamó la atención fue: Jesús llega a este hombre. Y luego que sana su parálisis. Una vez que lo sana, Jesús le dice: toma tu lecho y anda. Pero luego más abajo, finalizando el capítulo, le dice: vete, no peques más, para que no te venga algo peor. O sea que se puede entender que aquellos 38 años se agudizaron porque había alguien que no entendía que en su vida debía haber un arrepentimiento para poder ser diferente. Los hombres están llenos de cargas, y las cargas que tenemos nosotros los hombres son el pecado, son las imperfecciones, son los defectos que tenemos, que por mucho que busquemos la manera de disfrazarlo detrás de un físico favorable o de un semblante rejuvenecido, aún ahí están nuestros errores. Hace unos días atrás Dios me estuvo hablando de él. Ahora, la palabra de Dios nos habla que somos pecadores, y por eso diariamente debemos procurar abogar por arrepentimiento. Siempre Dios va a buscar la manera de que nosotros seamos llamados al arrepentimiento. Porque la intención de Dios no es que todos perezcan, sino que todos puedan proceder a un arrepentimiento. ¿Qué tan complicado es entender esto? ¿Qué tan complicado es para nosotros los hombres entender que para buscar un mundo mejor lo que se necesita es arrepentirse? Y desde el día que hay una generación que camina, que boga en busca del arrepentimiento, es lo suficiente para que Dios se acerque. Tantas imperfecciones, tantos errores. Yo vengo a predicarle a alguien en esta mañana. Yo quizás hablo para personas que todos los días tienen que escuchar las palabras negativas sobre sí, que todos los días se paran enfrente del mundo que han construido y aún así se declaran culpables. Qué bueno que Dios no piensa como pensamos nosotros. Él tiene un final perfecto para ti y para mí.
aunque tus lágrimas muchas veces se derramen y tú digas, Señor, soy pecador, imperfecto soy, Él sustituye tus lágrimas por la sangre y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y en ese día renovamos la vida nuevamente. Tan misericordioso es Dios que con antelaciones dice mi misericordia todos los días es renovada. Es decir, que para los pecados tuyos, tantos pecados de tantos de hoy, mi misericordia alcanza, pero para mañana yo la voy a renovar otra vez. Porque tus errores de mañana, dice el Eterno, también yo los perdono. Tú que me escuchas que muchas veces estás en tu presente cargando cosas de tu pasado. ¿Sabes? Hay gente que lleva una mochila de tantos errores. Hay gente que carga en una maleta donde tienen guardados todos sus errores, todos sus pecados. Quizás son los mismos que muchas veces tratan la manera de decir yo quiero agradarle a Dios, pero siempre hay algo que saben. Quizás son las mismas personas que dicen yo quiero darle un principio, quiero darle un norte nuevo a mi vida, yo quiero experimentar una nueva vida en Cristo, pero siempre que va a dar un paso hay un dedo acusador que acusa, hay un pasado que demanda. Y de esta mañana yo vengo a decir, tienes que soltar las cosas de tu pasado que son las que afectan tu presente. Nadie puede caminar, abogar por ir en busca de un futuro mejor si está cargando cosas de su pasado. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, pero aquí todas son hechas nuevas. Las viejas cosas pasaron, ya ayer yo me arrepentí, ya ayer cometí errores, ya ayer yo di a mucha gente, pero para hoy Dios me da una vida nueva a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Debemos buscar la manera, hermano, de ser llamados siempre al arrepentimiento. Te enseño algo. La palabra arrepentimiento no solamente arrepentimiento, te voy a enseñar algo en esta mañana. La palabra arrepentimiento significa reconocer nuestros errores y entender que necesitamos de Dios para acudir todos ellos. La palabra arrepentimiento no es solamente decir yo soy pecador, sino buscar la manera de atacar esos errores. Por eso es que no logro entender cuando hay un evangelista o un hijo de Dios, hay un fiel creyente de Cristo que lleva 20 años en el evangelio y todavía carga errores del pasado. Es que cuando Cristo llega, Él hace todas las cosas nuevas. Y si realmente en nuestra vida hemos tenido un encuentro con Jesús, entonces tiene que haber evidencia de que nosotros realmente ha habido un cambio. Hay personas que dicen yo soy así, ese es mi carácter, no voy a cambiar nunca. Pero necesitas a Cristo. Ese es mi carácter, mi mamá fue así, yo también voy a ser así. No, necesitas a Cristo. Mira que Dios tú lo diles, si lo ves con cara de gente que tiene un carácter contundente, mira, necesitas a Cristo. Yo lo necesito, yo te lo brindo porque Él ha cambiado también mis errores, pero necesitas a Cristo. La peor batalla, la batalla más fuerte que tiene un hombre es reconocer sus errores. ¿Usted me deja seguir? ¿Demasiado agresivo? Me voy a poner peor. Arrepentimiento. No decir yo estoy arrepentido y mañana volver a hacer lo mismo. Sino buscar la manera de ser diferente. Es buscar la manera que cuando Dios nos mire, no diga hay un pueblo que de labio me honra, o a su corazón. Esta separación. Hubo una señal que Dios le dio a Moisés. Dios llama a Moisés, comisiona a Moisés para una misión la que usted sabe. Además de escribir los primeros 5 libros de la Biblia, tenía una visión, tenía un propósito de parte de Dios. Y era ser la persona que representara a Dios en la tierra para libertar a aquel pueblo que estaba cautivo en la mano de los egipcios por espacio de unos 400 años. Bueno, Moisés, lleno de errores, tantas imperfecciones, resulta ser, dice la palabra, que Moisés era un hombre manso. Pero la primera acción que Moisés tuvo con un egipcio no fue tipología de mansedumbre, sino que fue que en un momento determinado aquel hombre manso llegó a matar a alguien. ¿Sabes qué dice la palabra en cuanto al error? ¿Sabes qué dice la palabra en cuanto al error? Dice, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y le deis lugar al diablo. Pastor, es que mis hijos me sacan los colores. Pastor, es que mi esposo me fascina. Es que mi
con él, pero no entiende. Ten cuidado con tus palabras dichas en un momento de ira, no sabes cuántas personas pueden matar. Dios le dijo a Moisés algo. Le digo, ven presente delante de ellos. Y si no me escuchan, tranquilo, te van a escuchar. Métete una mano en el pecho. Métela. Sácala. Y cuando Moisés sacó su mano, la mano estaba leprosa. Y esta mañana, yo vengo a hacer mi llamado. Porque meta tu mano en el pecho. Ahí es donde los pastores no ven. Y sácala y mira a ver qué es lo que puedes ver. Van a ver algunas manos llenas de resentimiento. Van a ver algunas manos llenas de cosas de envidia, de culpas. Unas manos quizás orgullosas. Todas aquellas cosas le experimentó la palabra lepra, porque la palabra lepra es tipología de pecado. Me imagino que Moisés, cuando se vio su mano leprosa, él dijo, eso estaba dentro de mí. A veces yo veo a las personas en el mundo y dicen, yo no necesito de Cristo. ¿Para qué yo quiero a Cristo? Para limpiar todos los errores que tienes dentro de ti. Aleluya. Yo le digo a Moisés, vuelve a meter tu mano en el pecho. Y cuando la metió y la sacó, dice que la mano ahora sí estaba limpia. Gloria que vive. Lo que Dios le estaba diciendo es que muéstrale al pueblo que si su corazón está sucio, sus obras van a estar sucias también. Y si su corazón está limpio, entonces sus obras van a ser limpias también. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana, permítele a Dios que meta tu mano en el corazón. Santo. Permite a Dios que meta la mano dentro de ti. Y permite que tus obras sean limpias. Hoy Dios nos hace un llamado, hermano, estamos en los últimos tiempos. Quizás en un tiempo se te permitía, pero hoy no tenemos tiempo para perder tiempo. Yo miro los tiempos en los que me encuentro y digo, no tengo tiempo para molestarme con mi esposa. Esta es una dimensión que yo me siento inmune. Me molesto solamente 5 minutos. Pero busco una manera que no se ponga el sol sobre nuestro nombre. Amén. Gloria a Dios. Ni que le dé lugar al diablo. Es fácil darle lugar al diablo, hermano. Basta solamente reconocer o darnos cuenta que soy un pecador, pero no quiero arrepentirme. Arrepentimiento es entender que necesitamos plenamente de Dios para limar todos nuestros errores, nuestras imperfecciones. Y en este capítulo 1 es eso lo que nos abre la boca. Que dice, si decimos que no tenemos pecado, a nosotros mismos nos engañamos. ¿Cuánta gente intenta engañarse en este tiempo? ¿Cuánta gente te acusa? Sin embargo, no se acusan a sí mismos. En el Antiguo Testamento, ¿sabe cómo era el arrepentimiento? Mediante la ley de la expiación. Si alguien tiene duda, que vaya por allá por el Antiguo Testamento y empieza a estudiar el libro de Levíticos. Dice, cuando se encuentre con la obra de la expiación, la ley de la expiación, ahí va a entender lo que le voy a decir ahora. En aquellos momentos, cuando el hombre pecaba, tenía que hacer una obra expiatoria. Tenía que presentarse el sacerdote con ciertos animalitos, hacer algunos juramentos, algo. Y es el momento en que muchos dirían, pero bueno, ¿por qué había que hacer tantas cosas? Había que presentarse con un palomino, había que presentarse con un becerro de un año que no tuviera falta ninguna, o sea, el mejor, para cumplir nuestros pecados. ¿Sabe? La ley ningún hombre la podía cumplir. Actualmente ningún hombre puede cumplir la ley. Los judíos todavía respetan la Torá, ellos respetan su cultura, ellos respetan sus leyes, que comienzan desde el libro de Éxodo en adelante hasta finalizar el Deuteronomio, que Moisés después, antes de partir, da un discurso donde le recita nuevamente las 613 leyes de Israel. Las 613 leyes de Israel, no había hombre en la tierra que fuese capaz de cumplirlas. Pero la ley existió porque nos hablaba de pecado.
La ley existió porque nos hacía entender que somos pecadores. Por eso que cuando el hombre quizás se esforzaba para mantener una perfección 612 leyes, si fallaba en un error ya era transgresor de la ley. Ya tenía que venir con su obra expiatoria todos los días y volver a traer los mismos sacrificios ante el sacerdote para recibir el perdón de su pecado. Pero ¿saben de qué se dio cuenta? Que esas obras eran mayores. Pero mañana las imperfecciones eran mayores. Y entonces ese error hubo como que cierta polémica en cuanto a aquello. Algunos dirían en estos tiempos: pastor, ¿y por qué había que traer tantas cosas delante de Dios? Me imagino si las personas que practican la brujería leen el libro de Levítico y ven que hay que traer palominos, partir la mitad, echar la sangre en el medio, no sé, en el medio del tabernáculo. Si esta gente mira esto, dirían: entonces nosotros no estamos mal. Y fueron cosas dictadas, fueron pautas dictadas por el mismo Dios. Ahora, ¿qué tipología tenía? Lo que Dios quería enseñar al hombre es que siempre que cometas pecado, tienes que abogar, tienes que esforzarte, sacrificarte por buscar la manera de resolver o de limpiar cada uno de nuestros errores. Con este proceso, con esta obra expiatoria, de que cada vez que el hombre pecaba tenía que traer estas ciertas cosas, todos estos elementos, delante del sacerdote y hacer ciertos sacrificios. Lo que Dios le estaba enseñando al hombre es que siempre que hay pecado hay que arrepentirse. Siempre que hay imperfecciones hay que buscar ser diferente. Siempre que se cometen ciertas cosas que no le agradan a Dios, hay que abogar por ir en busca del arrepentimiento. Eso era lo que Dios quería enseñarle. Hasta que hubo un momento que Dios tuvo que decir: hastiado estoy de tanto cebo de carnero, de tantos palominos parafraseando la palabra, usted vaya allí, de tantas cosas que al final los hombres siguen siendo los mismos. Porque hoy, en aquellos tiempos como hoy, se vivía un evangelio con libertinaje. Está fuerte, pero la realidad. Hoy la gente sabe lo que tiene que hacer, pero al final así no lo hace. Hay algunos que dicen: yo voy a hacerlo, luego voy y me arrepiento. Mira que tanto le diga: cuidado. Que en un minuto te despiertas en la vida, pero en un minuto no sabes dónde te puedes despertar. Mira que tiene que dile: aprovecha el tiempo que tienes ahora. No juegues a ser el cristiano, que tú no sabes en un minuto la vida de alguien cambia. Sabes, cada minuto de vida que pasa, millones de personas van al infierno. Y la gran mayoría se van al infierno sabiendo que no hay un Dios. Porque todo el mundo sabe que existe un Dios. Todo el mundo sabe la obra redentora de Cristo que Jesús en la cruz, pero aún así no quieren acercarse a Él. ¿Sabes? Te digo algo. El arrepentimiento no es convencimiento. ¿Usted me deja seguir? El arrepentimiento no es convencimiento, varón. Hay gente que se convence de su pecado, pero no se arrepiente. Y son aquellos seres que dicen: lo que voy a hacer está mal. Yo sé que está mal. ¿Cómo voy a hacer? Esto no está bien. Yo lo voy a hacer. Lo que voy a decir es mentira. Aleluya. Yo lo voy a decir. Hombre, Dios nos ha declarado lo que fue. ¿Quién acá no sabe lo que fue? Yo tenía un niño de 8 años y le dice: mete la mano en la cartera. Él no la ve. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que habla Miqueas, capítulo 6, del verso 6, si no me equivoco. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Que no sea que lo busques para ofrecer la palabra. Te arrepientes de tus errores, de tus pecados, y te acerques a Él. La vida en Cristo Jesús es un privilegio para todos nosotros. ¿Sabes? ¿Sabes por qué la Biblia es el libro más vendido a nivel mundial, a nivel universal? ¿Sabes por qué es el libro más vendido? Porque es la única institución religiosa que hay en el mundo que es capaz de cambiar a homosexuales a ser niños. Aleluya, santo.
de ladrones en predicadores, de prostitutas en evangelistas. Donde la palabra de Dios llega, las cosas cambian. ¿Y cómo cambian? Gracias al arrepentimiento. Cuando hay alguien que con fe dice: yo me arrepiento de mis pecados, Señor, te reconozco como mi único Salvador, a partir de hoy voy a ser diferente. Eso provoca cambio en la vida de la gente, a tal dimensión que algunos dirían: pero bueno, ¿cómo es posible? Por eso que aunque tenga lecturas o conceptos literarios de hace 2000 años atrás, todavía sigue tan vigente como el primer día de la historia. De repente percibo que el joven llamado Saulo, uno de los hombres más peligrosos, en su tiempo fue Hitler, en el tiempo de Pablo fue. De momento ver un asesino, un esquizofrénico, que de repente va de camino a Damasco y de repente tiene un encuentro con Jesús, su vida cambió. En la vida de Pablo, que él dijo: yo no voy a perseguir la iglesia, ahora voy a ser el perseguido, ahora me voy a perseguir a mí. Aleluya. Donde quiera que haya arrepentimiento, hermano, todas las cosas son diferentes. Amén. Si tú has sentido que en tu vida hay cosas que no han cambiado, es una mañana de abogar por el arrepentimiento. Si tú has sentido que todavía en tu vida siguen sucediendo cosas que no le agradan a Dios, es una mañana hacernos un llamado de arrepentimiento y ir en busca de la perfección que es Cristo Jesús, que a pesar de eso Dios nos llama perfectos. Yo tuve un tiempo que me preguntaba: ¿por qué Dios nos llama perfectos si somos imperfectos? Un momento que Juan decía: ¿pero quién soy yo, Dios, para que de mí tengas memoria? Dios nos llama perfectos porque no ve nuestros errores, sino que ve la sangre de Cristo Jesús y en la vida de cada uno de nosotros. Cuando el diablo venga a acusarte, recuerda que abogado tenemos para con el Padre a través de Jesucristo. Yo no sé si alguien en esta mañana lo sabe. A mí el enemigo no puede condenarme por mis errores, porque en la cruz del Calvario hubo un Dios que a través de la presión de Cristo Jesús limpió todas mis imperfecciones, todos mis errores. ¿Y sabe qué quiero decir con eso? Que a pesar de nuestras grandes imperfecciones, hermanos, Dios no se ha retratado del propósito que tiene contigo. Ay, que aunque en tu pasado no fuiste una buena madre, Dios va a permitir que en tu futuro tengas unos mejores hijos. Que aunque quizás en tu pasado no fuiste un mejor cónyuge, Dios va a permitir a través del arrepentimiento que tu vida no siga siendo la misma. Gloria al que vive. Hermano, Dios tiene un principio mejor para nosotros. No hemos alcanzado muchas cosas porque lamentablemente no hemos querido alcanzarlas. Se necesita en estos tiempos acercarse más a Dios, porque siempre que nos acerquemos a Dios vamos a mostrar nuestros errores, y entonces eso nos va a hacer un llamado al arrepentimiento. Todos tenemos algo de que arrepentir. Dios nos hace un llamado al arrepentimiento. El pecado nos separa de Dios, pero sabemos que el arrepentimiento nos acerca. Amén. Yo no estoy convencido que soy pecador. Yo sé que soy pecador. Yo no necesito que venga alguien a decirme que soy pecador. El mundo lo que necesita es gente que muestre qué hay que hacer para limar el pecado. Gloria que vive. ¿Sabes por qué muchas veces no tenemos eso de la predicación? Del evangelismo. Porque nos paramos muchas veces en el lugar y empezamos a condenar a la gente. El día que quieras injuriar a alguien, primero practica con respeto. Y le voy a decir algo. Practica primero con respeto. A principio de mi matrimonio, yo me molestaba mucho con mi pastor. Porque qué trabajo me costó desconectarme de su árbol biológico. Y yo no sé los hombres que estamos acá, pero hay nada más pesado para un hombre que llegar a la casa y encontrar que la mujer no está.
Todavía me recuerdo y se me erizan hasta las uñas. Yo llegaba cansado. Todavía en la puerta, nena. Me cortaba la perra, mírame aquí. Quería ser tan bueno y llenarme de tanta misericordia que decía, no importa. A veces queremos ser más buenos que Dios. Tranquilo. Y decía, ¿qué anda por ahí? Es normal. Es un proceso que sucede en la vida de todo el que se casa. Normal, normal, Isabel. Desde el día que yo y mi esposa nos casamos, ese día recogí todos los bultos y dije a la suegra mía, no quiero verte nada los sábados. Y le dije a mi mamá, a usted tampoco la quiero ver. Y no fíjese, ¿eh? No, pero cuidado, ten cuidado. Un llamado al arrepentimiento, hermano. No es pecado hasta que llegue la noche. Hermanos, y aquellas cosas me injuriaban tanto. Yo decía, ¿dónde está esta bendecida? Y decía, déjame dejarla tranquila, pero cuando arribaba los calderos, miraba las ollas, tenían telarañas, nadie había cocinado bien, como que parecía que allí no vivía gente. ¿Y sabe cuántas veces dije, deja que venga por ahí? Déjala que entre. Para enseñarle todas las rayas del tigre. Déjala que entre. ¿Y sabe cuántas veces Dios me dijo, qué le vas a hacer? Señor, pero no la ves. Mira qué hora es. Ahora hay que ir a buscarle al chico, kilómetro y medio. Hermano, y me ponía a pesar. Y me sacaba los colores. Yo soy medio moratón. Cuando me pongo malo, me pongo para ir un portugués. Yo decía, déjala que entre. Y Dios conmigo, ¿qué le vas a hacer? Déjala que entre. Y Dios que no se te vaya la mano. Déjala que entre. A ti también se te perdonan tus errores. Déjala que entre. Pero es tan bendición las mujeres en la vida de nosotros los hombres. Que cuando ella venía reconociendo sus errores, ella decía, hello papi, me daba un beso en el cuello y ahí se me ablandaban los frijoles. Mira que Dios todos los días, Dios nos hace un llamado a la arrepentimiento. Y cuando nos detenemos, ya casi finalizo con esto. Cuando nos detenemos en Primera de Juan, en el capítulo 9, Dios me muestra la solución de mi pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿cuál puede ser el pecado más grande? Las infidelidades duelen, pero Dios las perdona. Las traiciones duelen, pero Dios las perdona. No existe pecado en el mundo salvo la murmuración, transgresión contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, gracias. Salvo eso, todo lo demás. Bien. Yo he escuchado testimonios fuertes, hermano. Y quizás usted y yo, con una justicia humana, decimos, a esto no le perdono yo eso. ¿Has escuchado a alguien decir que te perdona Dios porque yo no lo voy a hacer? Sí. Las personas que sacan esa conclusión necesitan urgente ayuda. ¿Sabes por qué, Gerardito? Porque con la misma vara que tu vida te van a medir la tibia. A tu lado siempre van a estar las personas con el carácter que tú mismo le enseñaste a él. Se me fueron 5. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos brinda dos características de Dios. Y esta es la parte fuerte del mensaje. Primera de Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel. ¿Cómo se llama?
Fiel. La justicia de Dios es retributiva. Pastor, ¿por qué es retributiva? Porque en la ley de Dios, lo que tú siembras es lo que recoges. En la ley de Dios es como un restaurante, aquí cada cual paga por lo que se come. Primera de Juan nos dice que Dios es un Dios. Deja de acuerdo con esto. Sino que dice que para nuestros pecados Él es fiel a su palabra, de que Él perdona, de que el sacrificio de Cristo Jesús es lo suficiente para eliminar nuestros errores. Dice que es fiel, y la fidelidad es aquello que emana en la vida de la persona, que a pesar de cualquier circunstancia Él mantiene su palabra. Usted y yo somos infieles. Muchas veces le prometemos cosas a Dios que ni nosotros mismos hacemos. Y aún así, Él nos continúa. Por eso en esta mañana yo te insto, quiero incentivar a que no camines por la vida creyendo que todo te lo mereces. Yo tengo las marcas de un hombre de Dios porque yo amo a Dios. Sino que camina con la calle expresando arrepentimiento. Porque antes de que yo lo amara, ya me había amado primero. Cuando yo me detengo en eso, hermano, yo digo, qué bueno que yo tengo un Dios que es Dios. Porque a una persona que más amamos, la persona que más queremos en un momento, cuando fallamos, en un momento, sí se nos pone contundente, ¿verdad que sí? Se nos pone polémico. Pero ahora viene Juan y dice, espérate, ahora viene la parte fuerte de Dios. Es fiel, pero es justo. Es amor, pero es fuego consumidor. Resulta ser que el pecador más grande que había en la Biblia, el rey David, tenía un corazón conforme al de Dios. David sabía lo que era arrepentirse. Pero un día se le dio la oportunidad del profeta Natán. Le contó una parábola, le hizo un cuento. Me parece que ese día se acordó que él era rey. Natán le hizo una anécdota donde él era el protagonista de esa novela. Parafraseando la palabra, Natán le dijo: un hombre tenía tantos bienes, tantas ovejas, y no se vino a enamorarse de la única oveja que tenía un hombre pobre. Ahí se activó la justicia humana, esa que tenemos nosotros para condenar, para acusar, pero no para reconocer. Y David dijo: el hombre que hace eso ciertamente debe morir. Y cuando le dijeron: espérate que tú eres el protagonista, la persona de quien estoy hablando es de ti. David dice que rasgó su vestido. David sabía con el corazón, con el arrepentimiento, tocar el corazón de Dios. David se arrepintió, hermano, lloró. Y vino Natán a él y le dijo: prepárate, ¿sabes? Dios ha perdonado tus pecados porque Él es fiel. Le viene la justicia. El espada no se va a apartar de mi casa. Hermanos, es normal que por nuestros pecados nos dejen algunas consecuencias. Quizás tu pecado fue que fuiste muy malo con tu esposo y la consecuencia fue que ya no la tienes. Hay muchos que han dicho: Fabio, yo cambié la mujer de mi juventud, el amor de mi vida, por una aventura. Y de ese día mi vida ha sido locura. Quizás hablo en esta mañana para personas que han sentido el juicio de Dios en su vida. Pero ¿sabe qué me enseña aún la justicia de Dios? Que Él me ama. Gloria a Dios. Aún Dios en su juicio me enseña que Él ama. ¿Cómo puede ser posible, Dios, pastor? Porque según el autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 12,
Dice que Dios es el buen padre que a su hijo, que al que ama. Aleluya. Disciplina. Gloria a Dios. Dios me ha disciplinado fuerte. Pero gracias le doy a eso. Porque me ha amado tanto, pero tanto, que ya las cosas que yo hacía, ya no las sabe más. Gloria a Dios. Tú que has sentido el peso de la mano de Dios sobre ti. Tú que al igual que el salmista has vivido las consecuencias de tus errores. Hoy te vengo a decir de parte de Dios que usted siga amando. Gloria a Dios. ¿Sabes? No vas a hacer algo tan grave como para que Dios no te ame. Gracias, Jesús. Delante de Dios siempre vas a ser visto como la niña de sus ojos. Gracias. Cierro con él. Me encanta la historia que habla la palabra de Lucas capítulo 18 en la versión 10. Jesús cuenta una parábola donde había dos hombres, pueden ser dos mujeres también, uno publicano y otro fariseo. Amén. Uno publicano y otro fariseo. Pregunto, ¿quién de los dos era pecador? Los dos. Quizás los pecados del publicano no eran los mismos del fariseo, pero el fariseo también tenía sus errores. Que no se le olvide que los fariseos siempre tenían un encuentro con Jesús. Porque Jesús le hablaba directamente al corazón, él los conocía. Jesús le llamaba hipócrita. Porque hipocresía es querer juzgar a alguien por un error cuando los míos son mayores. Y dice Lucas capítulo 18 en el verso 10 que ambos entraron en el templo a orar, y dice que el fariseo, no sé si era Nicodemo, dice que ha puesto en pie la sinagoga. En su escenario. Dice que orando consigo mismo decía: Padre, gracias te doy, para la presión de la palabra, ¿no? Que te doy gracias que yo no soy como los otros hombres. Hay gente que yo me pregunto qué hay de respiro. Hay gente que yo me pregunto, bueno, ¿por dónde salieron? No soy como los otros hombres. Hago ayuno 2 veces a la semana. Doy 10 momentos de lo que gano. Estoy en la gran manzana. Pero dice que allá a lo lejos había uno parecido a mí. Gloria a Dios. Y parecido a muchos de los que estamos acá. Gloria a Dios. Que dice, humillado en el piso, decía: Dios, sé propicio Aleluya. en mí. Yo soy pecador. Acá el mayor exaltando sus virtudes. Pero un hombre que quería agradarle a Dios, reconociendo sus errores. Y viene Jesús y pone caliente la sopa. Y dice: pregunto, ¿quién de los dioses salió justificado? ¿El fariseo o el publicano? Viene Jesús y dice: el que se humilla será exaltado, y el que se salva va a ser humillado. Pastor, deme el consejo de esta mañana para irme corriendo a mi casa: humíllate. Ay, Padre. Porque si no te humillas, por experiencia lo digo, Dios se va a encargar de humillarte. Es mejor humillarnos nosotros esta vez. No que las circunstancias vengan a humillarnos. Quizás en esta mañana le hablo a personas, quizás tendrán alguna actitud como aquel fariseo. Yo colaboro en la iglesia, atiendo a los pastores, como gloria a Dios por eso.
Y aprovecho la oportunidad. Voy a estar ahí 5 minutos. Nosotros estamos agradecidos, estamos agradecidos grandemente por esta hermosa congregación que hemos recibido. Que bueno saber que hay personas todavía que los salones y los cursos no quedaron en el Antiguo Testamento, sino que hay personas en estos tiempos que han aprendido que el amor de Dios se tiene que ver reflejado en la vida de cada uno de nosotros. Y que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, que es mentiroso. Algunas personas, quizás a la misma dimensión de este fariseo, que son fáciles de encontrar cuáles son sus virtudes. Por eso a veces es mejor no reconocer nunca que no somos buenos. Por eso que muchas veces Dios pudiendo llevarte a lugares altos, no te lleva porque esa va a ser tu perdición. Y Dios nunca te va a llevar a un lugar donde te olvides que dependemos plenamente de Él. Hay gente talentosa aquí en Cuba. Va a estar fuerte, ¿te puedo decir? Que se van a morir. Y nunca el mundo va a conocer su talento. Hay hombres de Dios que no predican en plataformas grandes, sino en casas con techos de hermanos y pisos de tierra. Sí, Señor. Y son los hombres y las mujeres de Dios de ese entonces. Y a veces algunos dirían, ¿por qué pudiendo Dios sacarme de este ámbito? Muchas veces yo me quedo en este lugar. Bienaventurados somos cuando Dios nos pone en un lugar donde podemos sentir cómo sus manos nos abrazan y cómo su misericordia alcanza para nosotros. No todos los lugares altos es Dios quien te lleva. Hay cosas que usted recibe. Esta propuesta de trabajo está buenísima. Y es tu perdición. Por eso la palabra dice: no poco hay que aprender a hacerle fiel a Dios. Y ahora el apóstol Pedro quizás le hablaba a aquellos orgullosos, a aquellos fariseos de este tiempo, y le diría: cualquiera que quiere ser exaltado, humíllese primero. Y Dios los exaltará en su debido tiempo. Pero quizás en esta mañana acá hay algún publicano, alguna de esas personas que dice: Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? Viendo a la gente. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Sabe cuántas veces yo le he dicho al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Será que yo siempre voy a ser el mismo? ¿Cuándo yo voy a sentir las manos de los faroles trabajando en mi carácter, Dios? Cuando al igual que Nicodemo voy a entender que para nacer de nuevo primero tengo que morirme. Oiga, tuve una etapa que fue un poquito me apartó. Porque decía: no puede ser. Yo quiero ser diferente. Y siempre en mi vida hay cosas que me acusan. Hoy quizás en la misma posición del publicano. Hay personas acá que dicen: Dios mío, yo la puse buena, no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo reconozco que soy pecador. Por eso necesito de tu misericordia. Necesito de tu gracia, tu favor sobre mí. Porque aunque mis palabras no lo muestren, yo quiero ser diferente. Ponte en pie esta mañana.